Creo que la fotografía desde que yo inicié allá estudiando mi tercer año de la universidad, en realidad se convirtió en una herramienta para poder analizar varias cosas con respecto a la carrera que estaba estudiando, y al mismo tiempo me permitía tener un factor más preciso de las ideas que quería expresar. Siempre para mí ha sido la fotografía un lenguaje de expresión. Hay cosas que en realidad no se pueden escribir. El lenguaje visual es exactamente eso, lo que no puedes expresar con palabras, lo puedes expresar a través de imágenes. De hecho, significados complejos pueden estar todos conviviendo en una sola imagen. Entonces creo que esa es mi conexión real con la fotografía como lenguaje. La verdad es que la narrativa en general es estudiada, ¿no? Es una forma de tener un inicio, tener un nudo, tener un desenlace en ciertas historias. La narrativa hoy en día, con las nuevas tecnologías, con la interactividad y con otros lenguajes tecnológicos, digámoslo así, y sobre todo la actitud de los espectadores, de los usuarios de las redes, en realidad tienen un factor muy protagónico con respecto a cómo quieren verse,
cómo quieren ver la narrativa, ¿sí? Cómo quieren ir hilando su propia historia o creando la propia historia, pero cuando uno propone una narrativa, que creo que es lo que a mí más me interesa, es crear una serie de imágenes que sí tengan una relación entre ellas, pero que no necesariamente tenga un inicio y no necesariamente tenga un final. De hecho, hay series que uno puede ir trabajando 1 año, 2 años, 3 años y decidir, digamos, terminar y editarlo, pero más adelante uno también tiene como la necesidad de volver a esas mismas temáticas o tipologías de la imagen y volver sobre el mismo discurso de la imagen, sobre el mismo discurso narrativo. De hecho, una imagen fotográfica puede convertirse en una película en sí misma. Yo lo hice una premisa para una escuela de fotografía que fundé, que se llamó Cine a la Inversa, y eso fue gracias a Luis Valdivieso, al cineasta. Él una vez se refirió a una de mis fotografías como un cine a la inversa. No eran imágenes en movimiento que creaban una narrativa, sino que era una imagen estática que creaba una historia. Obviamente esa historia el espectador la termina de formar completamente. De hecho, uno puede tener una intención con una imagen y el espectador va a hacer su propia interpretación siempre, de su propio contexto, de sus experiencias, de su cultura, de su psicología, de sus emociones. Por lo tanto, la historia o la narrativa, la forma, digamos, de contar historias a partir de la fotografía puede ser tan dirigida como tan abierta, al igual que el cine. Bueno, el storytelling fotográfico, la fotografía en realidad es una imagen estática, y esta imagen estática produce un movimiento tanto perceptivo por el mismo principio de movimiento, ritmo, balance y otros elementos de la composición fotográfica que pueden verse en una imagen, como también poder, digámoslo así, englobar este movimiento en un ABC, ¿verdad? En algo que va primero, algo que va después y es consecutivo. Y por otro lado, también dejar una lectura abierta o inconclusa que determine una acción para el observador. Quiere decir que yo, además de interpretar, al ver una imagen fotográfica, puedo terminar o concluir la historia. Entonces el storytelling fotográfico despierta un montón la imaginación en la gente, porque no solamente están las imágenes fijas, entonces yo me imagino cómo pueden ser las cosas o cómo pueden moverse las cosas y cómo existe ese mundo o esa atmósfera. Entonces uno la recrea, pero se esfuerza a verse, a recrear eso. Diferente con el cine o la animación, en donde uno puede ver cómo se mueve el agua, cómo de repente sale un vapor, un humo en algún lugar, y uno hasta puede sentir de repente ciertas cosas. Uno puede emocionarse de una forma diferente,
en un lenguaje que ya se le está dando masticado, digámoslo así. Hay algo que ya, hay una intención clara de los directores o de los creadores de los videos y de las películas que necesitan que el espectador entre en una cierta atmósfera. Sin embargo, en el storytelling fotográfico, uno deja abierta esa lectura de la atmósfera. Uno deja abierta qué me evoca a mí estar viendo esa imagen. Y esa capacidad de la imagen estática y de la fotografía en general, a mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque sí hay toda una intención también en eso, en en decidir por qué yo necesito contar o decir algo a través de la fotografía y no en video, ¿sí? Hay gente que piensa que tiene la necesidad de irse al video. Yo en realidad nunca he tenido esa necesidad. Sí hago videos de las imágenes, hago ensayos visuales de las imágenes. De hecho, para cada cierta muestra que hago uno, o si algo de repente me mueve mucho, lo hago. Entonces, pero lo hago con respecto a que la gente vea las imágenes como en un contexto dinámico y otro contemplativo. Entonces, de poder regresar de la imagen que está en un video a regresar y analizar esa foto de por qué me gustó tanto, por qué me fijé tanto en esa imagen. Entonces, esa lectura abierta me agrada mucho que el espectador la tenga. Esta pregunta es compleja porque de repente la fotografía artística o el artista en realidad fotográfico, que también creo que sería bueno como definirlo de esa forma, busca sus historias, tiene preocupaciones, y estas preocupaciones a todo creador, a todo artista, las lleva consigo como una espina en el zapato que se está metiendo cada vez más y llega a la piel, y hay un momento en que es tan fuerte la necesidad de hacer lo que tiene que sacarse esa espina. Entonces el propósito de venta, de marketing, de las cosas que se necesitan vender o simple y sencillamente hago algo para vender, tiene objetivos claros muchas veces y tiene públicos claros, públicos metas, tiene todo un estudio que va a depender no de la expresión artística, sino de la capacidad de los artistas de poder visualizar todas esas cosas. Entonces, creo que se vuelve difícil para un artista dedicarse meramente a satisfacer públicos. Creo que la gran diferencia, digamos, entre la fotografía de autor es la preocupación individual del que hace las fotografías, porque no digo que no se piense en un público, pero muchas veces uno se queda pensando si existe ese público para el que estás haciendo las imágenes. Muchas veces no se sabe cómo va a reaccionar el público ante las imágenes que uno hace. Entonces, cuando tú haces algo para vender, obviamente sí tienes que pensar en qué va a pensar el público, porque tiene que obviamente gustar, porque existe el deseo de obtener. Entonces, si
hay algo que vender, entonces eso se tiene que volver deseable, mientras que el artista hace cosas que le, le son pertinentes y le son inevitables de hacer, entonces hay que hacerlas y, y cargar con las consecuencias de hacerlas, ¿verdad? Que muchas veces son cosas que cuestan, ¿verdad? Son cosas que cuestan y que muchas veces también no son aceptadas o pueden ser eh, eh, como subestimadas en un momento y tal vez adquieren valor más adelante, ¿verdad? Me han pasado eso también con ciertas fotos. Tal vez la recomendación sí sería tener yo siempre he pensado que para cualquier problema complejo se necesita papel y lápiz. Entonces, para resolver un problema complejo se necesita papel y lápiz. Entonces, hacer una especie de mapa conceptual de las ideas ayuda muchísimo. Hay muchas series, por ejemplo, hubo una serie que me costó mucho racionalizar porque ya había formado las imágenes, me gustaba mucho el discurso visual de cada una, habían piezas de cada una de esas imágenes que yo creo que aún son muy valiosas porque son cosas que de repente ya no existen, ya no están, y entonces se vuelve un registro no solo antropológico, sino histórico de un momento, y entonces, pero me costó mucho racionalizar esa idea como un guión, porque yo tenía que establecer una especie de guión museográfico para mostrarlas, entonces eso no se separa mucho tampoco de un storytelling. Tú estás contando una historia a través de una muestra, de una exhibición, no solo es ir a colgar fotos o imágenes, sino que es dar una idea de una travesía o de una bitácora. Entonces empecé a racionalizar esa idea por los factores comunes que se le añadían a cada una de las imágenes, y esos factores comunes fueron los que le fueron dando forma a la racionalización de la idea. Entonces me gustó mucho ese ejercicio. Hay cosas que vienen antes y hay cosas que vienen después. He hecho otras piezas que al contrario las he pensado muchísimo. Puedo pasar 1 año, 2 años pensando en ciertas imágenes y racionalizar primero, tener una especie de guión de lo que significan las imágenes y luego hacer las fotos. Entonces, creo que ambos procesos son válidos, pero lo importante es tener coherencia entre lo que observo y la imagen y el texto que acompaña, si es necesario acompañar, o simple y sencillamente si se le pide explicar qué sucedió dentro de esa búsqueda, tener una idea que sustente las imágenes. Creo que también es algo que las imágenes no pueden hacer por sí mismas, ¿verdad? Sí existen solas, ¿verdad? Pero también hay motivos. Todos los grandes fotógrafos, todos los grandes artistas, todo es una imagen, y de ellos, solo piensa, por ejemplo, en el artista visual que más admiras, vas a recordar esa pieza en tu interior y al mismo tiempo te van a surgir muchas preguntas, y poderle hacer esas preguntas a esos creadores, es interesante saber de dónde provienen, porque tienen un porqué. Puede ser que los autores tal vez no lo tengan claro en algún momento, pero sí hay un porqué, siempre hay un porqué. Y ese porqué, buscarlo, es sumamente enriquecedor. Ese proceso de buscar el porqué es para mí el soporte más grande para contar una historia.
Así que gracias. Yo.